Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Sanar es Chido. Mi nombre es Adriana Mendoza, soy psicóloga clínica y psicodramatista. Hoy estoy con Eli Tavares También psicóloga clínica y psicodramatista. y vamos a compartir un poco acerca de nuestra experiencia con psicodrama, un poco de la formación que tenemos y el grupo terapéutico que está por abrirse. La propuesta de Jacob Levi Moreno, que es el creador del psicodrama, es tan amplia Es correcto. que, que ha sido difícil enseñarla de esa manera. O sea, creo que sucede que cuando la gente piensa en psicodrama, para empezar, pues es como lo más rarito, ¿no? O la gente como coloquialmente creo que lo ve como lo más rarito. Si de por sí muchas personas la psicología ya es como una cosa de, eso es raro. Ajá. eh, Muy estigmatizada, ¿no? Que hasta que ya estés muy mal, o sea, que ya estés tirado, que sientes que no Ujú. puedes con tu vida, entonces como de, bueno, está bien, voy a terapia, ¿no? Sí, y creo que con el psicodrama pues es como un pasito más, ¿no? De eso, que es qué rollo, qué loco es el teatro, porque voy a llorar, voy a hacer drama. Entonces, ¿Qué va a hay pasar? como, para las personas que tienen algún acercamiento, hay muchos significados, creo que deformados, pero me parece que también para los mismos psicodramatistas hay una dificultad de entender la propuesta completa de Moreno, o al menos Mm. para mí ha sido así, como darme cuenta de, ok, esto es más complejo, o sea, de pronto de un acercamiento inicial, es que creo que lo que sucede es que la metodología es sencilla en ciertos puntos. O sea, es como, hay cosas sencillas como una sesión, siempre va a tener 3 momentos, hay cosas muy sencillas y creo que a veces personas que se acercan a eso dicen, pues esto funciona así, ¿no? Y creen que arman el cubo Rubik, pero mi experiencia es entre más lo exploro teóricamente, miro como, ok, hay mucha más complejidad en la teoría que se propone, un paradigma que tiene que ver con observar cómo nos movemos las personas dentro de los grupos, cuáles son las estructuras que se generan en los grupos, cuáles son los criterios que compartimos como personas, un paradigma que también tiene que ver con observarnos de forma social, ¿no? Observar socialmente cuáles son estas pues aspectos culturales que se van quedando. Moreno lo llamaba como una conserva que sirve por algún tiempo y después ya no, ¿no? Y justo creo que hay una vinculación muy brillante del Claro. tema, esta discusión de muchos años, yo creo, ¿no? De individuo, sociedad. Y Ujú. creo que justo parte de la propuesta de Moreno implica eso, de generar una danza entre cómo funciona el individuo y la sociedad y cómo pues en esa danza suceden cosas y me parece que muchas personas ya conocen el psicodrama por el cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas como psicodramatistas? Sí, con escenas, con teatros, pero muchas personas no conocen el El por qué fondo. lo hacemos, el fundamento y para qué lo hacemos. Y creo que ahí hay mucha, mucha, mucha riqueza. Acabas de decir cosas bien importantes, ¿no? Justo desde el desconocimiento, porque se va entretocando con muchas propuestas terapéuticas. Hablaba de una diferencia, ¿no? Del efecto terapéutico cuando podemos hablar de un grupo terapéutico y cuando podemos hablar de un grupo psicoterapéutico. Y entonces podemos hablar, por ejemplo, de un taller que tiene efectos terapéuticos porque te lleva un momento de introspección, pero no es precisamente un grupo donde vayas a llevar todo un proceso. Y lo otro que decías acerca de la profundidad, muchas personas desconocen o la mayoría desconoce que Moreno profundizaba mucho en la sociología y a esto que hablas acerca de cómo nos relacionamos, qué es lo que tengo, las historias que me cuento acerca de mí mismo o que me han contado acerca de mí mismo, tiene que ver con la microsociología, ¿no? Y entonces he ahí que el psicodrama hace una profundización en cómo nos vamos relacionando, los encuentros, los momentos en los que nos relacionamos, ¿no? Creo que Moreno era un hombre muy vasto
y en esta profundización habla del universo, pero en este universo incluso habla de constelaciones, ¿no? Que es aquí donde creo que se ha ahí como transgiversado un poco, Sí, con pero las habla de esta constelaciones. constelación como la conformación de los vínculos dentro de un grupo Ujú, para poder observar cuál es la dinámica, es decir, el movimiento que se va dando entre los individuos para poder mirarnos en otros ujú. y que de pronto pudiera parecer como bien sencillo, pero esto te vas dando cuenta que es como un rompecabezas que tiene muchos tornillitos, ¿no? Y que Ujú. no suele ser tan sencillo. Sí, que voy a hacer el intento de explicarlo de la forma más sencilla, em, pensando en que la gente también lo pueda observar de forma más práctica, ¿no? Primero, bueno, pensemos que el psicodrama sí es un método principalmente grupal, aunque ha habido adaptaciones, tiene una mirada de la grupalidad, ¿no? Y de cómo una persona se mueve dentro de una grupalidad. Y pensemos, pues hay grupos diversos, ¿no? Hay grupos familiares, grupos laborales, grupos escolares. Una premisa desde el paradigma del psicodrama es que cuando nosotros nacemos en una cierta configuración, esto que dices la constelación, que para nosotros como psicodramatistas le llamamos más configuración sociométrica, ¿no? Entonces es como que nace un bebé y hay ahí una configuración pues ya puesta, ¿no? O sea, porque Claro. como bebé pues tú no eliges en qué país naces o qué papás te tocan o qué hermanos. Y esa de alguna manera pues influye, no determina, pero sí influye en El este caso desarrollo. el bebé y el desarrollo. Y desde la visión de Moreno, cuando crecemos y en nuestro desarrollo, la posibilidad que tenemos de tocar un bienestar o un aspecto más creativo viene también de entender esa configuración, de decidir conscientemente qué queremos de ahí y no, y que posteriormente en nuestros grupos en los que nos relacionamos, en los que en teoría sí elegimos, y digo en teoría porque pues no siempre se tiene tan consciente, Es correcto. pero pues sí podemos establecer esa diferencia clara de como bebé no puedes elegir. Te tocó ahí, no puedes elegir ni qué comer, ¿no? El grupo que te tocó, pues no hay mucho que hacer, pero entre más creces, más puedes elegir, ¿no? Cómo te relacionas, cómo son tus roles, en dónde te colocas dentro de los grupos. Y entre más avanzas a lo que Moreno llamó roles sociales, pues más posibilidad tienes de vivir ese, pues tu ser persona desde el bienestar y la conciencia más clara que tengas, ¿no? Pero lo que vemos muchas veces, en este caso en los grupos terapéuticos, es que no necesariamente caminamos hacia la creatividad, ¿no? No necesariamente nos desligamos de esta primera configuración familiar y muchas veces seguimos viviendo el mundo De ese como primer si el grupo. mundo fuera igual que esa configuración que me tocó al principio, ¿no? Y el Es mundo correcto. es, ahí es donde yo miro la propuesta de Moreno, ¿no? Como el mundo es vasto, hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como, todo es una infinita creatividad, ¿no? De cuestiones, de aspectos biológicos, físicos, sociales, y si nos permitiéramos abrirnos a esa infinita creatividad, Es pues correcto. muchos de nuestros problemas se transformarían en otra cosa. Resignificaríamos. Y esto que dices me lleva a recordar sobre la espontaneidad, ¿no? Me permitiré usar esta frase que acabas de citar y que dices, ¿no? Conocer esa infinita vastedad del universo. Y yo agregaría para conocer la espontaneidad, que es otro recurso que creo que podemos tocar cuando estamos en un grupo psicoterapéutico con psicodrama. Y el punto es, espontaneidad no esto que tenemos como ya preconcebido acerca de, pues,
ok, hoy tengo un problema y voy a hacer lo que se me ocurra, ¿no? Sin este proceso de introspección y conciencia y demás, sino es como poder encontrar soluciones nuevas para problemas que ya traigo de atrás y que de alguna manera no he podido resolver. Entonces, cuando yo llego a un grupo terapéutico, lo que ocurre es que tengo la oportunidad de mirarme en otras personas desde el punto de vista psicodramático, de compartir las experiencias, mirar cuáles son las posibilidades que existen, unas que a lo mejor ni siquiera se me habían ocurrido y emerge la espontaneidad, ¿no? Surgen nuevas formas y muchas veces estas nuevas formas tienen que ver con, bueno, a lo mejor hoy no tengo que hacer nada, puedo darme una pausa para poder estar con esto que me está aconteciendo y poder seguir después para poder tomar acción, ¿no? Pero mucho más en conciencia. Ujú. Sí, creo que en un proceso terapéutico con psicodrama, algo que sucede es que uno puede hacer ese análisis de, a ver, esto que me está pasando en esta grupalidad, ¿con qué tiene que ver de mi historia de vida? ¿Y qué de mi historia de vida puedo retomar para que sea un recurso? Creo que María Carmen Bello tiene una frase muy poética que dice algo así, para que sea un recurso y no un fantasma que te ancla, ¿no? Y justo, ¿no? Nuestras experiencias de vida que pueden ser diversas, ¿no? De felicidad, de trauma, de lo que sea, es también mirar toda esa experiencia como un regalo y no en un sentido de romantizar el trauma ni mucho menos, sino en Claro. un sentido de, bueno, de ya lo que me tocó vivir, Ujú. qué es lo mejor que puedo sacar de ahí, ¿no? O sea, y no en un sentido de romantizar, sino cómo eso que ya pasó puede ser un recurso para lo que viene, la persona que quiero ser, para cómo me quiero relacionar ahora con el mundo. Y como dices, ¿no? Ahí tomar estas decisiones. Usabas también la palabra acción, que creo que es una palabra muy del Sí. psicodrama, y que para las personas que recién escuchan de esto, pues ahí sí técnicamente es una diferencia básica, ¿no? Si tú Ujú. vas a una sesión de psicodrama, la persona, el psicodramatista, te va a proponer acciones, ¿no? Te va a proponer probar cosas dentro del mismo grupo, va a proponer escenas, se proponen acciones. Esa es una básica de la metodología psicodramática. Es Y correcto. la idea es justo proponer acciones para después reflexionar qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Qué integraste? Eh, sí, qué puede traer de análisis esto que hiciste? Esa es como una básica. Y esto da pie a algo que también que ocurre con esto que me compartes. eh, Me hiciste recordar algo que vi en la semana a través de resignificar, ¿no? Como este rollo entre terapeutas y es como, ¿para qué voy a una terapia donde voy a resignificar, pero y después qué sigue, ¿no? O sea, me quedo en el proceso introspectivo y pueden pasar 20 años y pues bueno, va. Y esto es como más pregunta hacia ti. Ahora te comparto mi respuesta, pero para ti verdaderamente, ¿qué resignificar en psicodrama o qué sigue después de resignificar? Porque es algo que indudablemente ocurre, es algo también que se da. Desde mi punto de vista no es el objetivo, sino es algo que ocurre por la estructura psicodramática y la convivencia en el grupo y cómo se va desarrollando el proceso psicoterapéutico, pero por ahora puedo decir no es el objetivo y es algo que ocurre casi por la naturaleza psicodramática, ¿no? La resignificación. A mí me viene, espero no ir hacia otro lado, pero voy a regresar a lo que me comentas. Ujú. Me viene un concepto que usaba Moreno, que es catarsis de integración, ¿no? Y es un concepto que surgió justo por toda esta todo este sospechosismo que había hacia el psicodrama, ¿no? De ahí, ellos solo gritan y hacen drama y quién sabe qué harán y están locos. Y yo entiendo este concepto como justo una forma de responder a, puede haber una catarsis,
pero ese no es el objetivo, como tú hablas de la resignificación, ¿no? O sea, no es el Ujú. objetivo gritar, no es el objetivo llorar a mares, aunque a veces sea necesario, ¿no? Y yo entiendo este concepto de catarsis e integración como esta idea de hay varios aspectos terapéuticos que deben estar integrados para sentir ese bienestar, ¿no? Ujú. Y yo creo en ese sentido que la resignificación es parte de un proceso, pero no es el proceso, ¿no? Y yo vería desde la terapia psicodramática que hay muchas posibilidades de avanzar a un bienestar. Me parece que ahora las nuevas teorías de trauma han dado mucha luz a lo que se hace desde el psicodrama desde hace mucho más tiempo, porque estas teorías son muy nuevas, pero creo que han tenido el acierto de voltear a ver, a ver, estamos diciendo que el trauma se encuentra en el cuerpo, vamos a voltear a ver las metodologías que ya estaban trabajando con el cuerpo y, oh sorpresa, una de ellas es el psicodrama, desde Gracias. hace muchos, muchos, muchos años, ¿no? Entonces, haciendo este vínculo que ya han estado haciendo algunos autores estadounidenses, son los que yo he estado revisando más, Ujú. pues justo hacen este vínculo de, a ver, resignificar pues es un proceso cognitivo muchas veces, ¿no? Como, Ujú. ok, me pasó esto y entonces ahora puedo ampliar mis significados de lo que me pasó y hacer entendimientos y tal. Pero el trauma, pues no solo está en lo cognitivo, ¿no? Es una situación que afecta a niveles kinestésicos, a niveles somáticos. Entonces, yo sí creo, y eso sí lo he vivido también desde el lado de clienta, pacienta, ¿no? Que muchas veces resignificamos algo desde lo cognitivo, pero el cuerpo todavía no termina de soltar ciertas situaciones, ¿no? Y entonces a mí sí me llegó a pasar como paciente decir, bueno, esto ya lo entendí, o sea, ya lo entendí, Pero no pero, se siente. ajá, o hay algo que siento que no está resuelto, o estoy repitiendo, Ujú. y me parece que en ese sentido el psicodrama aporta un proceso, el trabajo con las memorias corporales, ya sea Claro. porque a veces la catarsis o la descarga sí es necesaria, o sea, hay traumas que nos dejan en un estado de congelamiento y que justo nos dejan en estos roles de indefensión, ¿no? De me pasó esto y me siento como la niña chiquita que no puede hablar y tal, y no puedo entender como de, a ver, soy una mujer de 35 años, o sea, ya no soy esa niña chiquita, pero la memoria corporal muchas veces sí lo aloja así, ¿no? Y Ujú. se queda así fijado. Entonces muchas veces es necesario también en los procesos ese descongelamiento para que uno pueda salir de ahí, pero además agregaría de resignificar, de conectar con mi memoria corporal, de entender desde qué memoria estoy actuando como una niña cuando ya estoy en un rol social. Pues además creo que otro aspecto que se puede trabajar desde el psicodrama es practicar cosas, ¿no? Justo. Porque esto que decíamos, ¿no? Si yo hay algún rol que ya traigo muy fijado, ¿no? Porque mi configuración era así o por cualquier tema, y pues he accionado así durante 20 años, ¿no? ¿Cómo me puedo pedir ahora, por algo que entendí, cambiar todo mi comportamiento, toda mi forma de ejercer mi rol? No se puede, ¿no? Entonces creo que ahí el psicodrama tiene una gran posibilidad y un gran acierto en el sentido de, pues a veces necesitas entender cosas, pero de ese entendimiento necesitas practicar un montón. Claro. Es como de alguna manera quitar un segurito que está puesto a nivel corporal y el traer a una sesión terapéutica esto que en algún momento de la vida te ocurrió que fue tan difícil para ti y que te ha dejado paralizado de alguna manera, trae muchas sorpresas, ¿no? Y sorpresas desde que efectivamente puedes darte cuenta que las sensaciones y las emociones están a nivel corporal. Y la otra es que de pronto te vas dando cuenta que no suele ser tan terrible, ¿no? Es como el niño que se la pasa todo el tiempo como asustado porque hay un monstruo debajo de la cama y un día decide como de,
Bueno, vamos a Ujú. practicar. ¿Qué pasaría si en este espacio que está cuidado, que estás acompañada, ¿no? O acompañado, practiquemos qué pasa si te levantas de la cama y te asomas y en una de esas descubres que era una pelusa, ¿no? Era Uf. algo y como de, Dios mío, estuve escondiéndome toda la vida por esto. O a lo mejor Eh, sí dolió verlo, pero menos que el sufrimiento de evitar el dolor de verlo. No sé si me enredé, pero... y que esta segunda vez lo puedes vivir acompañada, lo puedes resignificar. Y creo que un paso más, Eli, que me parece muy significativo es que cuando vas poniendo todo este proceso, cuando hay introspección, cuando estás acompañado, cuando te sientes cuidado ante este evento, llegas a la acción, que es algo que no pasa muchas veces, ¿no? En otros procesos terapéuticos que seguramente no han sido malos, simplemente es que falta algo. Y psicodrama te lo da, pude resignificar, pude darme cuenta que era eso que estaba atorado y entonces poder elaborar algo para quitar ese segurito del que hablábamos hace un momento y dar un paso para el cambio o simplemente tomar una decisión de manera mucho más consciente. Me viene a la mente, hay una frase de Cerca Moreno, que fue esposa de Moreno, pero fue también una persona que aportó muchísimo teórica y metodológicamente. Y ella tiene una frase que dice algo así como que se necesitaba algún método que tratara la vida en su complejidad, ¿no? Y ella habla de la escena, ¿no? Y habla de cómo en la escena pues tenemos un tiempo, tenemos un contexto, tenemos una acción, tenemos un escenario, y esa es la diferencia muchas veces de los procesos narrativos, que acá a mí me parece importante acotar, porque además es una línea que manejamos mucho en CAPAC, que no vamos a hablar desde el psicodrama, desde el lugar de, es mejor que otros Mm, procesos, es mejor que otros enfoques, es el que debería. Creo que en general en CAPAC tenemos esta línea de no hay enfoques mejores que otros, hay más bien enfoques que han crecido o nacieron desde un contexto social, respondieron a una necesidad ujú. y pues tienen sus potencialidades y sus límites también, ¿no? Y entonces no es como de, esto es mejor que lo narrativo. No, no es mejor, pero sí podemos hablar de que es diferente, ¿no? Es correcto. Desde nuestras experiencias. Y eso, creo que para mí la exploración en escenas, que es uno de los aspectos pues técnicos, pero si lo pienso desde la experiencia, pues en verdad hace muy rico, o yo sí tengo, no sé cómo te haya pasado a ti, guardadas memorias muy vívidas, tanto de como psicodramatista, como haber estado en el lugar de, de yo auxiliar, que es como llamamos a los actores de una escena. Y tengo escenas muy vividas que en ciertos momentos me sirven mucho, ¿no? Y ahí es donde yo veo esta diferencia de, claro, no es lo mismo que yo recuerde, mi terapeuta me dijo que fuera más asertiva, o mi terapeuta me dijo que llorara este duelo, o pongo un ejemplo ahorita, tú alguna vez dirigiste una escena mía Ujú. en donde a mí me estaba costando asumir, saltar sobre un proceso, ¿no? Avanzar, me estaba costando asumir de, a ver, esto ya lo tienes, ya te toca avanzar, ya te toca hacer cosas, ¿no? Y tal vez un terapeuta me pudo haber dicho muy, eh, pues de una forma muy poética, oye, ya lo tienes todo, mira, tal, pero yo tengo muy grabada la Ujú. escena que dirigiste, en donde dos personas me decían, ya puedes saltar, salta, salta, salta. Y esa memoria corporal de decir, claro, o sea, yo lo sé, pero había una parte de mi cuerpo que necesitaba vibrarlo, que necesitaba vivirlo. Y me ha pasado, después de que me dirigiste esa escena, que pues en momentos de duda, en momentos donde digo, ay, no, no sé, en momentos donde me vuelvo a atascar, recuerdo esa escena y
lo destraba todo. Como de, salta, Sí, ¿no? Pues, total. saltemos. Es bien importante esto que dices porque ocurre, sí, las escenas que son significativas para mí, ¿no? Recuerdo esto que dices acerca de la ternura con Yuyo. Yuyo es una terapeuta muy tierna, ¿no? Muy cercana. Yuyo es María Carmen Bello, María Carmen Bello, nuestra disculpen maestra. mi de psicodrama. Eh, pero no solamente esa experiencia de haber vivido lo que para mí fue significativo en alguna escena, sino algo que brinda posibilidades diferentes dentro de un grupo terapéutico. Es esto de poder estar en lugar de otro, como yo auxiliar, es decir, como llega un momento en que yo estoy parada en el lugar de él y cuando tiene que saltar. Y entonces, indudablemente, eso desde mi experiencia, porque algo que me parece muy enriquecedor también es que aquí no hay alguien que te diga desde mi postura terapéutica, si bien es que psicodrama tiene toda una estructura, profundidad y todo esto que hemos hablado, no hay alguien que te diga, pues es que desde mi postura tienes que hacer A, B o C o D porque si no está mal hecho, sino que desde la experiencia de el integrante del grupo y su proceso terapéutico y en el momento presente vas integrando como la experiencia que estás viviendo desde el lugar del otro puede ayudarte para lo que estás viviendo en este momento, ¿no? Sí. Sí, estoy pensando en un ejemplo para que no sea Ajá. tan abstracto para la gente, porque estoy segura que la gente que ya ha hecho psicodrama puede Puede decir, entenderme, claro, pero sí, pero pienso en la que no. Y ¿se te ocurre a ti alguna escena en donde alguna tú hayas sido yo escena auxiliar y eso te haya ayudado? fue más bien como de recuerdo y eso me quitó una sensación de malestar donde había una escena que alguien más estaba dirigiendo y era sobre renunciar al trabajo, ¿no? Y entonces esta otra persona estaba como de renuncié a mi trabajo, pero tengo esta sensación de que no termino de quedar a gusto porque sé que era un buen trabajo, pero yo no me sentía bien. Y entonces me eligió como yo auxiliar, hicimos el intercambio de roles, o sea, tomé su lugar. Y cuando tomé su lugar, tuve esta memoria corporal de decir, ah, sí, claro, en algún momento yo también lo hice, ¿no? Tuve un trabajo donde todo el mundo me decía, ¿qué te pasa, Adriana? ¿Cómo te vas a ir de ahí? O sea, si te largas de aquí nunca más en tu vida vas a volver a hacer nada. Me valió y me fui y me quedó también esta, no mal sabor, pero esta duda. Entonces, al momento en el que yo tomé lugar de él, dije, sí, claro, ese es algo que estaba ahí latente, pero que yo no me había dado cuenta. Y que al tomar el lugar de él fue como de, ok, es algo no resuelto que yo ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Ok. Fue mi espejito de algo que estaba ahí debajo de la cama. Creo que ya pensé en mi ejemplo, pero antes de contártelo, pensaba en, bueno, vamos a explicar un poquito que en una sesión de terapia psicodramática, como ya dijimos, normalmente se trabaja con escenas. Normalmente la primera parte de la sesión, las psicodramatistas dirigimos para que quede claro en qué temas anda el grupo. Los grupos cuando se reúnen siempre tienen temas en común y eso va quedando claro con la convivencia y normalmente en una sesión cada se va eligiendo un tema que se quiere trabajar y en muchos casos un protagonista también, ¿no? En el caso de la terapia. Y bueno, esto que decía Adriana, se elige a un protagonista, pero obviamente ese protagonista necesita al grupo para recrear su escena, ¿no? Y ahí es donde quienes elige el protagonista se convierten en yo auxiliares, ¿no? Que es donde yo veo que la gente confunde con las constelaciones, porque yo entiendo que esa estructura metodológica es igual, ¿no? Se elige a alguien y la persona elige, pero me parece que es en lo que coincidimos y en un montón de otros aspectos
pues hay diferencias. Ujú. Y bueno, esto que dices me parece muy importante. El trabajo terapéutico que pueda haber, no solo cuando trabajo mis escenas, sino cuando alguien me elige para trabajar una suya, ¿no? Y cómo desde ahí puedo identificarme o diferenciarme o decir, o me hace reflexionar sobre un tema que yo no tenía ni mirado. Ujú. Ahorita que te escuchaba, me vino... en realidad estaba yo como psicodramatista dirigiendo una escena. Ujú. Estaba dirigiendo tú, me parece. Y entonces alguien del grupo me eligió a mí como una hadita, ¿no? Ok. Y sin dar mayor contexto, pues recuerdo que la escena tenía que ver como con querer conectar con el amor maternal, sentir falta de amor maternal. Y yo en ese momento, como yo auxiliar, pues fui la adicta, ¿no? Y, y me identifiqué mucho con mi rol de adicta. Pero yo después de esa sesión me quedé reflexionando mucho que era un proceso que yo estaba transitando entre entender que a pesar de que no soy mamá, soy una persona muy maternal, ¿no? Y asumir como sí lo soy y sí me gusta hacerlo, y sí me gusta hacerlo con mis comunidades y con mis amigas y conmigo, y también darme cuenta de lo bonito que era poder sentir como sí puedo darme a mí ese amor maternal que yo también necesito y puedo darlo a otras personas y está bien y no necesito tener un rol socialmente establecido de mamá para ello, ¿no? Claro. Y sí fue, como dices, ¿no? Una experiencia de yo ni siquiera tenía, o sea, si yo hubiera llegado a otro tipo de terapia, yo no hubiera llegado a decir, este es mi tema de hoy, no quiero trabajar esto. Claro. Y creo que esos son los espejos que te da la terapia psicodramática, ¿no? Que a veces tú ya tienes un rompecabezas de yo quiero trabajar esto Claro. y de pronto en la sesión, cuando se va a otro lado porque el grupo eligió otra cosa, Ujú. también tienes la posibilidad de decir, ah, ok, y ese tema, ¿cómo estoy con ese tema? ¿No? No me había ni pasado por la cabeza, pero ¿qué onda con eso? Y para mí es lo veo como una espiral, ¿no? De transformación que se puede ir ampliando y ampliando y ampliando mientras tú te lo permitas y quieras, ¿no? Es esto que me compartes, me remite a lo que mencionabas al inicio acerca de cómo estar en un grupo terapéutico se vuelve de pronto como una danza, ¿no? Entre entrar y salir del grupo, porque si bien tenemos a lo largo del proceso psicoterapéutico un rol de dirección en el sentido estructural, el grupo se vuelve su propio auxiliar terapéutico, es decir, cómo es que estas personas que están a mi lado el día de hoy, durante el tiempo que dura el proceso terapéutico, se van volviendo estos agentes que me ayudan a procesar introspección, a tomar conciencia y en acompañantes, y creo que es ahí donde se va generando estas fraternidades en los grupos terapéuticos que cuando en el caso de los grupos que tú y yo dirigimos no tienen un tiempo específico y al final es como de no, no quiero dejar mi grupo, no los quiero dejar a ellos y se van armando hermandades, ¿no? De decir, me acompañaste en los momentos más rudos de mi vida, pero también en los más felices, este, porque surgen también esos momentos de, oye, yo pensé que era el momento más feliz de mi vida y probablemente me doy cuenta de que no. O me doy cuenta de que un momento que yo creí muy triste, hoy me doy cuenta como de, hey, no la pasé tan mal, ¿no? Como las posibilidades de los mil espejos. A veces creo que es Sí. este juego de poder entrar a una casa de espejos, mirarte de manera diferente y es como, oye, ¿por qué hoy me veo así? Y ya estuvimos hablando un poquito de cómo son las sesiones en psicodrama, pero hablamos como de sesiones únicas. Nosotras abrimos procesos terapéuticos que tienen una cantidad de sesiones y que a veces para la gente puede ser extraño, ¿no? ¿Por qué 6 meses, que es la duración de los grupos que abrimos? Ujú.
¿Qué pasa para ti en estos procesos? ¿Por qué es importante esta temporalidad? ¿Cómo funciona en el proceso de grupo? Para mí la temporalidad es algo importante desde dos aspectos fundamentales. Una desde la teórica, porque Moreno hacía mucho hincapié desde los momentos que va viviendo una persona, ¿no? Y la otra que tiene que ver más con lo práctico, más con el ritmo que vamos viviendo en la ciudad. Estamos en Ciudad de México. Eh, que tú desde que llegas a la entrevista para ingresar al grupo terapéutico tienes la certeza de que vas a estar en un proceso psicoterapéutico grupal durante 6 meses con un número de sesiones y que tienes dos terapeutas específicamente y creo que eso como cliente paciente te va dando mucha certeza, ¿no? Acerca de, eh, o al menos una idea de que quieres trabajar, aunque a lo mejor en el proceso eh, con las intervenciones vaya cambiando un poco, pero sí se van construyendo objetivos de manera un poco más específica. Para mí creo que es que la misma estructura de grupo te va conectando con temas a trabajar. Por ejemplo, Ujú. los inicios, ¿no? Cómo te integras a un grupo, desde qué lugar, cómo te presentas, quién dices que eres. Creo que todos esos aspectos van pues sirviendo para el mismo proceso terapéutico. Ujú. Una frase de Cerca Moreno que la había mencionado ya, y ella dice, vamos de la periferia al centro, y creo que es algo también muy evidente en el proceso. Primero conocernos, ver en qué temas estamos, ver cuáles son nuestros roles de vida, ver cuáles son nuestras dificultades, pero creo que justo el sentido de tener una temporalidad es pues saber que podemos profundizar y como suele pasar en las relaciones humanas, ¿no? Normalmente uno no se sienta con un desconocido a contarle su vida sino que las relaciones van avanzando y a Claro. partir de ese avance pues hay mayor confianza, hay mayor posibilidad de abrirme, de ser quien soy y eso también va pasando en los grupos, ¿no? Que yo voy sintiendo una apertura diferente conforme nos conocemos, entendiendo también desde donde tenemos encuentros en nuestras historias de vida. Y creo que también es importante el término. Entiendo que hay grupos terapéuticos que mantienen o sea, que no cortan y que continúan. Y en la teoría también dice que es importante hacer estos cortes y el mismo cierre del grupo muchas veces te conecta con temas a trabajar, ¿no? Cómo cierras, cómo te despides, qué haces antes de cerrar un proceso, si realmente cierras, ¿no? Qué miedos te surgen. Y creo que pues todas estas posibilidades van aportando al proceso. Es parte de las experiencias y te hace darte cuenta de cuáles son las herramientas que tienes en instantes importantes de la vida, como esto que dices de despedirte, ¿no? Nos ha pasado que hay veces que los cierres se van extendiendo y extendiendo y por alguna extraña razón nadie puede venir el día de hoy a sesión y entonces es como, bueno, ¿qué pasa? Evito los cierres, evito despedirme, para mí se vuelve tan complejo o no. Eh, o hay una sola persona que está en sesión como esperando de, bueno, esto ya se terminó y a qué hora nos vamos, ¿no? Se vuelve así, un poquito más exacto. ¿Para ti qué pasa con temas de percepción, Eli? Dentro del grupo terapéutico, que es algo que también se va afinando, ¿no? Desde distintas aristas. Sí, justo creo que la palabra afinar es muy adecuada y yo diría que también se amplía la percepción, ¿no? O Claro. sea que como personas tenemos pues percepciones muchas veces sesgadas, esto que decíamos que también tienen que ver con el contexto en el que venimos, los significados que están cerca de nuestra vida y creo que cuando entras a un grupo con estas características y que puedes ver un mismo tema desde 5 ojos distintos, desde 10 ojos distintos, no hay manera de que eso no te mueva y no te influya. Y no necesariamente para cambiar tu postura, sino para entender como, ok, desde aquí se ve desde este lugar. Incluso un mismo tema tuyo, una de las técnicas que más utilizamos es la inversión de rol
Y cuando tú mismo hablas de un tema desde tu rol y versus el rol de tu mamá o de tu abuelita o tal, pues hay un cambio de percepción, ¿no? Porque Claro. normalmente pues estamos acostumbrados a aferrarnos a una narrativa de vida, ¿no? Y creo que algo que propone el psicodrama es ver la vida desde diferentes ojos, desde diferentes narrativas, y no necesariamente para que cambies tu opinión, simplemente pruébalo y después de eso, ¿qué pasa? ¿No? Permítete mirar qué pasa, pero justo creo que muchas veces lo que sucede es se amplía tu percepción, dices, ok, yo lo miraba como un puntito así, pero ya puedo ver algo mucho más grande. Más integral. Me hiciste recordar que ha habido momentos que estamos dirigiendo una escena y, por ejemplo, donde haces una entrevista, de este momento donde tienes al lado al protagonista y están los auxiliares como repitiendo la escena y tiene la oportunidad de mirar en otras personas cómo lo están haciendo sin que tengas ese instante de control, ¿no? Es decir, porque yo lo voy a hacer así, que generalmente eso, eh, valga la redundancia, genera mucha ansiedad de no hacerlo como yo creo que se tiene que hacer. Y entonces te vuelves en un observador de tu propia vida y van haciendo posibilidades. Sí, creo que son muchas las formas en las que podemos ver nuestro mundo interno afuera y que el grupo justo nos ayuda a construir ese mundo interno afuera y a partir de verlo como proyectado podemos mirarlo de manera muy diferente. Yo te preguntaría, Adri, ya encaminándonos a un cierre, ¿qué le dirías tú a las personas a las que pues les causa mucho miedo pensar en un proceso de este tipo, que ya han tomado terapias verbales, pero no se verían en algo psicodramático? ¿Qué les dirías? Que se regalen y nos regalen un voto de confianza para tener distintos espejos acerca de cómo es estar en un grupo, porque la percepción acerca de ti mismo, de ti misma y de cómo te puedes desenvolver en un grupo puede cambiar de manera bastante significativa, ¿no? No diría que mejor, pero sí creo que de manera bastante significativa, porque uno de los principales temores es como, híjole, a lo mejor no me va tan bien estando en un grupo y es la historia que me ha acontecido a lo largo de la vida. Y cuando llegas te das cuenta que, bueno, encuentras los motivos por los cuales ha ocurrido como ha ocurrido. Y viene todo este proceso de resignificación, conciencia, introspección y poder hacer algo diferente cuando me encuentro en un grupo. ¿Para ti qué sería? Pues una, yo también diría que se vale, ¿no? Que no es a fuerzas, que Claro, si de plano es algo que les genera mucha ansiedad, pues que tampoco es algo que se tendría que sufrir, ¿no? claro. Pero también esto que, que prueben, ¿no? O sea, que si no es algo que te genera mucha ansiedad, pruébalo, que te permitas conocer cómo es, porque tal vez tienes ideas que escuchaste, pero no necesariamente es así. Las experiencias normales, normalmente que tenemos en los mismos talleres, la gente dice como, yo tenía mucho miedo de venir, pero qué bueno que vine, ¿no? O yo me imaginaba, no sabía que venía, pero ha sido una experiencia muy grata. Normalmente ese es el tipo de resultado que tenemos. Ujú. Y pues yo también, esto tal vez se los diría a personas que resuenen con algo muy específico, que si ustedes en su proceso de sanación sienten que les falta algo, Mm. le den una oportunidad al psicodrama. Porque creo que fue, en mi caso, fue mi experiencia, ¿no? Como buscar un montón de herramientas y sentir que algo faltaba. Y si bien me queda claro que sanar es un proceso que implica muchos niveles y compromiso y tal, pues yo sí podría decir que encontré en el psicodrama algo que me estaba faltando
y que lo agradezco mucho y sobre todo que lo siento, o sea, que realmente siento esa paz, ese bienestar en un sentido muy, muy en mi carnita, ¿no? Que no solo lo creo y lo pienso, sino que en verdad es algo que siento. Y bueno, si ustedes resuenan con eso, acérquense al psicodrama. El día de hoy hablamos mucho más de la terapia. Ya en otros episodios hablaremos de otras cosas porque como mencionábamos al inicio, el psicodrama es un paradigma que tiene una visión de las personas y los grupos y tiene otras aplicaciones que pueden ser comunitarias, pedagógicas, que tienen que ver con que las personas trabajen, bueno, más bien que se sientan más a gusto en sus espacios laborales, comunitarios, con trabajar aspectos colectivos y bueno, es todo otro tema, pero por hoy les contamos un poquito que tenemos una formación, un diplomado de psicodrama, sociometría y coordinación de grupos que comienza a finales de febrero, inicios de marzo. Y bueno, si ustedes resonaron, si ustedes coordinan grupos desde diferentes aspectos o quisieran conocer este paradigma, su propuesta para trabajar ya sea de forma clínica terapéutica o de forma pedagógica, comunitaria, con otros fines, pues les invitamos a revisar nuestras redes y toda la información. Si tienes como esto que pasa a nivel terapéutico, pasa también a nivel de dirección de grupos y de pronto tienes esta curiosidad o esta sensación de que no tienes todas las herramientas para dirigir grupos, que hay algo ahí que falta, creo que este es el lugar indicado porque te damos como toda la metodología para que puedas aplicarlo en el ámbito en que tú te estás desarrollando. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Sanar es Chido. Si tienen preguntas, dudas, ganas de que hablemos de algo parecido con otro enfoque, déjenos sus comentarios y nos vemos pronto en otro episodio.